de pocos, cada día somos bastante menos. Procuren no perderse las clases, porque honestamente, como les había dicho ya en días anteriores, realmente todo el contenido no viene en las diapositivas, entonces puede ser que al momento de no estar presentes acá en la clase les llegue a afectar, porque lo que se habla en clase puede ser objeto de evaluación, aunque no esté taxativamente o expresamente en las diapositivas. Si se habla en clase es algo que podemos dar, porque al final es algo que se explicó, entonces si tengan eso pendiente, ¿verdad? Tengan eso en cuenta. Pero vamos a tratar de seguir desarrollando el tema. Ya no hemos avanzado, no hemos salido de esta prueba testimonial, pero hemos abarcado hasta cierto punto algunos otros aspectos, como veíamos ayer, el tema de la cesura del debate, el tema de las nuevas pruebas, y que hemos ido desarrollando situaciones como, por ejemplo, de forma muy breve, de forma muy somera, el tema de la audiencia de ofrecimiento de prueba. Y nosotros nos habíamos quedado, nos tocaba iniciar el día de hoy, hablando de algunos aspectos relativos al desarrollo del debate. Como ustedes recordarán, el día de ayer, pues indicaba el tema de la apertura del debate o el inicio en el desarrollo de este debate. Lo encontramos nosotros en el artículo 368 de nuestro Código Procesal Penal. Básicamente acá se nos menciona como apertura, y acá básicamente es el tema de la apertura del debate. Acá pues, que ustedes dan lectura a este artículo 368, ustedes verán que básicamente acá se inicia esta apertura del debate con el tribunal constituyéndose, ¿verdad? Acá se constituye pues el tribunal. Luego el presidente de este tribunal va a verificar esa presencia de todas las partes procesales. Recordaban lo que dijimos ayer. Hablamos que cuando nos referimos a las partes procesales era tanto el Ministerio Público como el imputado y el querellante adhesivo, si lo hubiere, ¿verdad? Esas serían las partes procesales. Luego de que se verifica la presencia de estas, el mismo presidente va a declarar la apertura del debate, va a declarar que se encuentra abierto el debate y se va a proceder pues a esos alegatos de apertura. Luego de estos alegatos de apertura, acá el siguiente paso que puede haber en esta audiencia, en este desarrollo del debate, es el tema de los incidentes, que pudieran surgir pues cuestiones incidentales. Y algo que debemos tener nosotros en cuenta es el tema que en los incidentes en materia penal, o en este caso estos incidentes que se van a dar dentro del desarrollo del debate, van a ser unos incidentes nominados. Entonces eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta, y también recalcar que el tema de los incidentes no vendría a ser un paso obligatorio dentro del desarrollo del debate, sino que más bien esto puede llegar a darse o no darse. Realmente el tema de los incidentes o la cuestión incidental es un tema opcional en el desarrollo del proceso. Acá, luego de esto, nosotros vamos a tener, o se va a proceder en una primera instancia con la declaración del acusado. Acá no vamos a andar más allá de decir que pues básicamente el presidente le va a explicar toda la situación, esos derechos, que se puede abstener de declarar. También le va a advertir sobre el tema de un falso testimonio, de todas las situaciones que pueden suceder, pero realmente acá no vamos a ahondar demasiado. En el tema que vamos a ahondar un poco más a cabalidad ahora es en el tema de la recepción de pruebas. Como ustedes recordarán, que esto ya lo vieron, ya lo tuvieron que haber visto en el procesal penal. En el tema de la recepción de pruebas, la prueba se va a recibir, se va a diligenciar dentro del desarrollo de este debate con un cierto orden que la propia ley nos va a establecer, y que en una primera instancia, la primera prueba que se va a recibir es la prueba de los peritos. Esa va a ser la primera prueba que se va a desarrollar o que se va a recibir, diligenciar,
en el desarrollo del debate para posteriormente entrar al tema de la prueba de los testigos. Entonces, esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta acá cuando, hablando específicamente de los testigos, solo haciéndole la mención, si no se recuerdan que entonces la forma en que se van a recibir estos medios de prueba, o el orden en que se va a recibir, repito, van a ser primero los peritos, luego los testigos, y por último serían otros medios de prueba, pero en primera instancia se reciben a los peritos, luego los testigos y otros medios de prueba. Ahora bien, previo a la declaración del testigo, tiene que existir una protesta. ¿Alguien recuerda o sabe dónde se encuentra esta protesta regulada en nuestro Código Procesal Penal? ¿Recuerdan qué artículo es el que toca el tema de la protesta? ¿Alguien que lo recuerde? Nadie lo recuerda. Vamos a ver de los que están acá, ya que hoy no quieren hablar, vamos a empezar a preguntar un poco. Vamos a ver. Odili Orantes, por favor. Licenciado, es el 219 del Código Procesal Penal. Así es. Así es. En el artículo 219 es que nosotros vamos a encontrar el tema de la protesta que se le debe hacer a los testigos previo a que brinden su declaración. El artículo 219 lo que nos viene a establecer es el tema de la protesta solemne. Y nos establece que antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso testimonio y a continuación se le tomará la siguiente protesta solemne. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Para tomar la declaración, el testigo deberá responder sí, prometo decir la verdad. El testigo podrá reforzar su aserción apelando a Dios o a sus creencias religiosas. Acá es necesario hacer mención que contrario a otros ordenamientos jurídicos, acá si ustedes pueden observar en el momento que se da esta protesta solemne, acá se jura decir esa verdad ante la conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala, y se da la opción que la persona pues pueda mencionar a Dios, apelar a sus creencias religiosas, pero realmente acá en Guatemala sí es una situación que se encuentra eh, bastante bien delimitada en relación a que no se hace mención o no se jura decir la verdad ante Dios. Y esto no era necesario mencionarlo porque realmente esto es algo que sí es muy común verlo en otras legislaciones, y acá en Guatemala se optó por tener esta situación acá para no, para siempre mantener como ese tema de la libertad de religión, ¿verdad? Ya que acá pues las personas, cualquiera se pudiera ofender, alguien que pues no tenga ningún tipo de creencia religiosa se pudiera ofender o se pudiera incluso llegar a negar a prestar o brindar esa declaración toda vez que no quiere o no se siente cómodo teniendo que decir o jurar, decir la verdad, citando pues o teniendo una creencia religiosa. Entonces es necesario que nosotros pues viéramos esta situación, ¿verdad? También acá nosotros debemos hacer mención que en el tema de los testigos, realmente estos se van a encontrar en una antesala, no van a estar al momento que brinden declaración otros testigos, y básicamente estos tampoco se pueden comunicar entre sí, van a ser llamados uno a uno, ¿verdad? Y van a proceder pues primero, cuando los vayan llamando, van a proceder a identificar a cada uno de los testigos. Posteriormente, pues ya una vez identificados, vamos con el tema de la protesta de ley, y se le va a conceder en este caso la palabra a quien propuso al testigo para que se dé el interrogatorio respectivo, ¿verdad? Acá donde en ese interrogatorio básicamente puede versar sobre temas de idoneidad, el tema de los hechos y básicamente el motivo de su comparecencia, y luego de esto pues entraríamos al tema del contrainterrogatorio, ¿verdad? Pero pues esto lo vamos a ahondar un poco más, ahora sí ya vamos a regresar a utilizar el tema de las diapositivas, vamos a retrotraernos un poco
Acá, como pueden observar en esta diapositiva, básicamente, como se menciona acá, nuestro código procesal establece un orden para esa realización del debate. Hablábamos nosotros, se inicia verificando pues esa presencia de todos los sujetos procesales, que viene a ser ese requisito sine qua non para que el mismo pueda realizarse, así también la presencia de los testigos y peritos, que en este caso es lo que nosotros más nos interesa, y el tema de los intérpretes, si fuera el caso. Pero entonces recordemos, este requisito sine qua non, ¿verdad? Esto es algo pues bastante importante, ¿verdad? Requisito sin el cual nosotros no vamos a poder iniciar esta audiencia del debate, es que no se haya verificado la presencia de todos los sujetos procesales, ¿verdad? Acá pues podemos observar acá que el éxito de la presentación de los testigos va a radicar en ese interrogatorio. Realmente, ¿qué podemos establecer o qué podemos decir nosotros que es el interrogatorio? Como pueden observar acá, va a ser esa serie de preguntas que van a permitir examinar al testigo sobre el hecho con el que se pretende demostrar, o el hecho que se pretende demostrar por el cual cometió el hecho delictivo una persona, y que nosotros podemos clasificar en dos este interrogatorio, que va a ser un interrogatorio directo y un contrainterrogatorio. Por supuesto, cada uno de ellos tiene diferentes situaciones, y ahora vamos a ver pues por qué cada uno de ellos, o por qué se menciona que uno es un interrogatorio directo y el otro es un contrainterrogatorio, aunque supongo que ya por el nombre pueden intuir a qué nos referimos con este contrainterrogatorio. Pero entonces sí debemos tener en cuenta que básicamente si yo les hablo o les llegara a preguntar en una pregunta directa, por ejemplo, ¿qué es un interrogatorio? Esta es la respuesta que espero, por supuesto, vuelvo a repetir, no le esperaría que la coloquen así como está acá. Pueden utilizar pues ustedes sus propias definiciones, pero que se asemeje a lo que tenemos acá, esta definición que nosotros tenemos acá, que se asemeje a esta definición, y por ende va a ser correcto. Entonces, nuevamente recordando, interrogatorio es esa serie de preguntas que nos va a permitir examinar al testigo sobre el hecho que básicamente se pretende probar, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Pregunto, hasta el momento, ¿tienen alguna duda, algo que quieran agregar, algo que no haya quedado claro en relación a lo que hablábamos tal vez en un inicio, en relación al debate? Les dejo el uso de la palabra, no sé si tienen alguna duda, y si no, pues continuamos. Yo esperaría que pues hoy veamos el interrogatorio directo contra interrogatorio, y ya pues podamos seguir avanzando, ¿verdad? Lick, perdone, solo, ¿qué dijo que significaba sine qua non? Perdón, es que era que estoy teniendo un poquito de problema hoy con el internet. Sí, básicamente el requisito sine qua non es el requisito sin el cual no se va a llevar a cabo en esta audiencia, sin el cual no es un requisito necesario. Básicamente, cuando nosotros nos estamos refiriendo a un requisito sine qua non, nos estamos refiriendo a eso, que es un requisito necesario, indispensable, como bien lo menciona Odile, es un requisito indispensable para que se pueda llevar a cabo, pues en este caso, la audiencia del debate, o se puedan presentar o llevar a cabo los testigos, el tema de la diligencia, diligenciar esta prueba, ese tema de que se debe verificar su presencia, el tema de identificarlos, ¿verdad? Recordemos acá que básicamente cuando llegan, la forma en que se les va a identificar es que tienen que presentar su documento personal de identificación. Si no, de lo contrario, es como muy complicado, ya que ese es como bien sabemos nosotros, el documento que tiende a identificar a una persona. Entonces, eso es algo que nosotros debemos tener claro, ¿verdad? Entonces, Gracias. de nada, Ronald. Entonces, pregunto algo que no hayan entendido, o estamos bien de momento. Entonces, si no, Licenciado. pues, por favor, Rosario. Sí, gracias. Solo la consulta era, la protesta se hace también a los peritos, a todos los que vayan, son parte de
Y de la... básicamente los que vayan a declarar, en este caso, como nos estamos centrando en la prueba testimonial, no, no en el tema de la prueba de los testigos, pero testigos peritos, que lo vamos a ver, que se clasifica, como lo habíamos visto, que básicamente se menciona acá como peritación, pero se refiere básicamente a esa declaración que van a brindar los peritos y por eso hablamos de testigos peritos, aunque realmente la ley nos establece como peritación, si no me recuerdo ahora, es el término que utiliza pues nuestra norma y que está adelante del tema de los testigos, ¿verdad? Pero sí, básicamente ellos también se deben tomar esa protesta solemne, ya que ellos también pueden incurrir en el tema del delito de falso testimonio, ¿verdad? Que Ya, veíamos un par de clases anteriores. gracias. Y también otra consulta era que cuando usted menciona que el tribunal ya declaró el inicio del debate, digamos que se constituye, verifica las partes, la presencia de las partes, el tribunal declara el inicio del debate, usted mencionó que después van incluidos los incidentes. Ajá, les decía yo que acá en el tema de esta primera instancia o cuando ya se declara aperturado el debate, empiezan los alegatos de apertura. Cuando se tienen los alegatos de apertura, por supuesto, al mencionarse ciertas situaciones, ciertas cuestiones, acá pueden ir surgiendo pues incidentes, que básicamente acá entonces luego de estos alegatos, el siguiente paso que se puede dar, que de hecho nosotros lo podemos ver en el artículo 369, sería el tema de que se den incidentes. Y por lo mismo les mencionaba yo que esto es un paso opcional en este desarrollo del debate porque no siempre van a existir estos incidentes. Y les hacía yo la mención que básicamente estos incidentes son innominados. Si nosotros nos vamos a ver el artículo 369 nos menciona incidentes. Todas las cuestiones incidentales que se pudieran suscitar serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna, según convenga el orden del debate. En la discusión de las cuestiones incidentales se les concederá la palabra una única vez por el tiempo que establezca el presidente, al Ministerio Público, al defensor y a los abogados de las demás partes, básicamente a los abogados que existieren del querellante adhesivo. Entonces acá podemos ver nosotros, pero repito que la propia ley no lo establece, pero estos son unos incidentes innominados y realmente esto vendría a ser un paso opcional, un paso que puede o no darse en el desarrollo del debate. El paso que obligatoriamente se debe dar es que, por ejemplo, están los alegatos de apertura y no se suscitó ninguna cuestión incidental. El siguiente paso lógico vendría a ser la declaración del acusado, que dijimos que no nos centramos demasiado en esto para posteriormente venir con el tema de la recepción de las pruebas que, como habíamos mencionado, tienen orden de recepción, ¿verdad? Sí, muy bien, licenciado. Le agradezco bastante su aclaración. De nada, Rosario, también algo que les puedo hacer mención acá es el tema que básicamente antes de que se reciba la prueba es que todavía se puede optar el imputado al tema del procedimiento especial de aceptación de cargos. Esto antes de la recepción de pruebas, de lo contrario, pues ya no puede optar a este beneficio, ¿verdad? Entonces eso es algo también para que lo puedan tener en cuenta. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda. Si no, pues vamos a proseguir acá con la disertación del día de hoy. Entonces, no sé, ¿tienen alguna otra duda? Y si no, pues vamos a proceder a ver el interrogatorio directo. Todo claro, licenciado, gracias. Excelente, entonces vamos a proceder al interrogatorio directo. Cuando nosotros hablamos de interrogatorio directo, básicamente son las preguntas que se le van a formular al testigo y que las va a formular la parte que lo propone, básicamente por eso es un interrogatorio directo. Nosotros hablamos de, entonces pues de un interrogatorio directo cuando se realizan esa serie de preguntas, pero los va a realizar quien propuso al testigo, en este caso pues el Ministerio Público, quien propuso al testigo, este va a ser el que va a, a realizarle las preguntas y por eso se llama interrogatorio directo, ¿verdad? Entonces eso es algo que debemos tomar en cuenta. Ahora vamos a ver que el contrainterrogatorio va a venir a hacer ese interrogatorio
que va a realizar básicamente la otra parte, la contraparte, la parte que no propuso al testigo al cual se está interrogando. Entonces, básicamente, eso es la diferencia toral entre ese interrogatorio directo y el contrainterrogatorio, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, que básicamente ahí radica esa diferencia entre el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. Acá, como podemos ver, básicamente en este interrogatorio directo se da porque, como se menciona acá, siendo que el testigo es el que posee la información que servirá de evidencia, es este el que tiene que hablar y no el abogado de la parte que lo propuso. Y es por ello que no deben permitirse las preguntas sugestivas. Esto es muy importante. No se permiten preguntas sugestivas, ¿verdad? Eso es algo muy importante a tener en cuenta, esa no permisión de preguntas sugestivas. Porque básicamente, si se realizaran preguntas sugestivas, el que estaría casi que declarando va a ser el abogado, solo estaría llevando como el camino al cual queremos que se relaten los hechos, no lo está haciendo la persona de una forma básicamente libre, por decirlo de alguna manera, así que no que nosotros lo vamos a estar sugestionando, lo vamos a ir dirigiendo a como a nosotros nos convenga que él preste su testimonio. Es por ello que no se pregunta, las preguntas sugestivas no se permiten, ¿verdad? Vamos a ver que se permiten hasta cierto punto, pero cuando estamos en el tema del contrainterrogatorio, pero tiene la base del por qué es que ahí sí se permiten, ¿verdad? Acá vamos a seguir viendo en este tema que básicamente el interrogatorio directo se va a basar en esa formulación de preguntas abiertas que van a permitir que el testigo brinde esa información que posee, ¿verdad? Pero también debemos tener cuidado que no lleguen a ser narrativas o sean unas preguntas demasiado amplias y que al final de cuentas no terminen teniendo relación con el hecho que nosotros pretendemos demostrar. Por ejemplo, si nosotros al momento de preguntarle a la persona le dijéramos como qué hacía el día 23 de marzo, por ejemplo, que fue el día de que se cometió el hecho delictivo, ¿qué hizo el día 23 de marzo? Entonces la pregunta es demasiado abierta y cómo puede llegar a empezar ese testimonio. El 23 de marzo me levanté a las 6 de la mañana, me bañé, me cepillé los dientes, desayuné, que es información pues irrelevante. Entonces nosotros no vamos a preguntar de esa manera. Entonces en dado caso se preguntaría qué hacía el 23 de marzo a las, por ejemplo, 18 horas, que es la hora en que se cometió el hecho delictivo, y ahí ya va a empezar la narración el testigo con lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado en eso, que esas preguntas no deben de ser demasiado amplias y que realmente no tengan esa relación con lo que se está preguntando, con el hecho que se pretende demostrar o que se pretende comprobar mediante la declaración de este testigo. Acá, como vemos nosotros acá, en nuestro país se le da al testigo esa oportunidad de hablar todo lo que le conste del hecho, con anterioridad a que la parte que lo propuso puede interrogarlo. Y de esta forma se está violentando el orden lógico de la prueba. ¿Por qué? Como vemos acá, básicamente, a pesar que la ley no lo establece como tal, ya en la práctica lo que suele suceder es que, como se menciona acá, al testigo se le da la oportunidad de hablar todo lo que le conste del hecho con anterioridad, es decir, antes que la parte que lo propuso puede interrogarlo, es decir, el testigo puede brindar la declaración de todo lo que aparentemente le consta y posteriormente a esto se viene el interrogatorio, que acá básicamente se está violentando pues ese orden lógico de la prueba, porque entonces si se le olvida o omite realmente hablar acerca de alguna situación, nosotros al momento de preguntarle directamente por lo que omitió, se pudiera considerar que lo estamos sugestionando, que queremos dirigir su testimonio hacia eso. Entonces, realmente acá, por eso es que se menciona que se violenta ese orden lógico
de la prueba, porque por supuesto la persona puede estar nerviosa, se le pueden olvidar detalles, se pueden omitir detalles que tal vez para la persona no son tan cruciales, pero pueda que en eso se está basando nuestra defensa o en eso se va a basar nuestra defensa y al final de cuentas sale perjudicado. Pero realmente esto es algo que se da y por eso se menciona acá que se está violentando pues ese orden lógico de la prueba, porque lo ideal sería que la persona no declare o no dé la información, toda esa información que a él le consta, sino que primero se dé pues ese interrogatorio y que hasta cierto punto es cierto que no se puede o no se permiten estas preguntas sugestivas, pero hasta cierto punto nosotros íbamos a ir dirigiendo ese testimonio a lo que realmente nosotros queremos o pretendemos probar. Por supuesto, no se le va a estar sugestionando, sino únicamente es dando realce a esa información que nosotros consideramos más importante y que sí o sí necesitamos que se mencione en este testimonio que se está brindando. Pregunto, acá estaríamos pues terminando el tema del interrogatorio. Vamos a pasar ahora a ver el contrainterrogatorio. Pregunto, ¿tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer al respecto con relación a este tema del interrogatorio? Alejandro Ovalle. Sí, licenciado, buenas noches. Solo con una pequeña más o menos duda en relación a esto último que nos acaba de platicar. Quiere decir de que antes de que el testigo que nosotros propusimos como abogado defensor, nosotros podemos más o menos como ir entrenando antes del debate las respuestas que nos convengan como abogados defensor, ¿no? Al testigo. Esa es la realidad. Si lo vemos desde cualquier punto de vista, cualquiera pudiera decir, no, eso no se puede hacer, pero la realidad que eso es algo que se hace y por el simple hecho, cuando una persona piensa brindar un testimonio, realmente la persona va a estar nerviosa, va a omitir detalles, se le va a olvidar incluso cómo debería de responder por ese mismo nerviosismo. Entonces realmente aquí sirve pues básicamente practicar y que sepa hasta cierto punto qué es lo que nosotros le vamos a preguntar o lo que nosotros queremos que él mencione. Por supuesto, esto acá pues ya entra en temas éticos, ¿verdad? Para tratar de no sugestionarlo, porque pues esa es la realidad, tratar de no sugestionarlo. Pero sí, realmente lo que se hace es eso, básicamente practicar con él más o menos cómo ir respondiendo. Ya por supuesto, ya al momento de que brinde el testimonio como tal, les puedo decir que no va a salir nada igual a lo que se tenía pues planeado, porque no van a llevar un guión y memorizado y les van a contestar eso, pero sí para tener pues esa idea, tanto es lo que se pretende pues preguntar y los detalles que necesitamos que no se omitan, ¿verdad? Hasta cierto punto pues sí se hace como ese entreno, por decirlo de alguna manera. Ok, muchas gracias, muy fino. De nada, Alejandro. No sé, alguien más que tenga alguna duda, algo que quieran comentar, y si no, pues seguimos con el tema del contrainterrogatorio, que ya casi vamos a terminar el día de hoy, así descansan unos minutos previo a su siguiente clase, si aún tienen clases, si no, pues ya van a poder descansar de las clases el día de hoy. Creo que de momento estamos pues bastante bien. Entonces vamos ahora a hablar del tema del contrainterrogatorio y esa impugnación de testigos. En este caso, debemos entender que cuando nosotros hablamos de contrainterrogatorio, este también se le va a llamar o se le va a denominar interrogatorio cruzado. Y básicamente acá tenemos una definición de este contrainterrogatorio que va a ser ese conjunto de preguntas que dirige la parte contra la que se ofrece la declaración del testigo y que le permite impugnar dicho testimonio. Por eso tenemos nosotros acá este contrainterrogatorio y la impugnación de testigos. Realmente acá, al momento de nosotros contrainterrogar al testigo, básicamente lo que estamos haciendo es estamos impugnando ese testimonio. Acá pues cambia un poco esta situación porque, por ejemplo, acá, como se menciona en esta diapositiva, en este contrainterrogatorio debe tenerse cuidado de no volverse a pasar
el directo, es decir, no volver este contrainterrogatorio, volverlo en un interrogatorio directo. ¿Y a qué nos queremos referir nosotros con esto? Básicamente, en no caer en ese error de preguntar abiertamente primero cosas que el testigo ya declaró. Porque ¿para qué queremos nosotros que nuevamente el testigo vuelva a declarar, vuelva a decir algo que al final de cuentas ya declaró, algo que ya dijo, y que realmente esto que dijo va a fortalecer esa versión de la parte que lo propuso? Entonces hay que tener cuidado en eso, hay que estar pendientes para no preguntar y que la persona vuelva a testiguar de algo que va a beneficiar a la contraparte, que le va a fortalecer ese argumento a la contraparte. Acá, como podemos ver, en este caso, las preguntas deben ser cerradas, básicamente que solo permitan esa respuesta corta de sí o no. Nosotros básicamente va a ser como: usted estuvo el 23 de marzo a las 6 de la tarde en su casa, por ejemplo. Sí, no, sí, no. Esa es la respuesta que nosotros buscamos, que esa respuesta sea cerrada. ¿Por qué? Como podemos observar acá, al contrario del interrogatorio directo, acá hasta cierto punto sí se debe permitir la pregunta sugestiva, pero repito, en el contrainterrogatorio. ¿Por qué? Y porque acá sí se va a permitir esa pregunta sugestiva. Básicamente se va a permitir porque esa forma de que nosotros confrontemos esa declaración del testigo, la mejor forma que nosotros tenemos, es cotejando la propia hipótesis que nosotros tenemos con la declaración del testigo. Entonces, por eso es de que se permiten estas preguntas sugestivas. Nosotros hasta cierto punto le vamos a sugerir al testigo la hipótesis que tenemos. Por ejemplo, diga si es cierto que usted apenas alcanzó a ver al señor tal y tal, o no había buena iluminación, sí, no. Y eso va a permitir hasta cierto punto tratar de generar ese grado de convencimiento, tratar de generar esa duda, porque recordemos que básicamente en el tema del abogado defensor, lo que se necesita para ganar es crear una duda, porque recordemos que realmente basándonos en la ley, la duda va a favorecer al reo. Entonces realmente nosotros no necesitamos probar la inexistencia del hecho delictivo, la inexistencia de ese delito, sino que lo que nosotros necesitamos es generar esa duda, porque siempre y cuando existe esa duda, y recordemos que el juez debe actuar acorde a derecho, si existe esa duda, debe favorecer al reo. Ante la duda, se favorece al reo. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros buscamos, pero entonces al momento de este contrainterrogatorio, nosotros debemos tener en cuenta eso, que acá sí se permiten pues esas preguntas sugestivas y que básicamente buscamos solo respuestas de sí o no, contrario sensu a lo que se busca cuando se realiza pues ese interrogatorio directo, que no se permiten estas preguntas sugestivas y que básicamente dejamos que la persona pues hable, diga todo lo que sabe, ¿verdad? Y que eso es lo que conviene, por decirlo de alguna manera, a la parte que lo propuso. Y en contraposición pues tendríamos este contrainterrogatorio. Ahí pues tendríamos una diferencia entre este interrogatorio directo y el contrainterrogatorio o interrogatorio cruzado, ¿verdad? Entonces, si les llegara a preguntar una diferencia, ahora ya me pueden responder en una hipotética pregunta de examen, ¿cuál sería pues esa diferencia entre interrogatorio y contrainterrogatorio? ¿Verdad? Pregunto, ¿tienen alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro? O por el contrario, pues estamos claros. Acá pues estaríamos básicamente terminando el tema de esta declaración del testigo lego. Básicamente que acá cualquier persona vamos a ver la próxima clase el tema del testigo perito y vamos a tratar de ver otro medio de prueba, ¿verdad? Alex Estrada, por favor. Lick, entonces la diferencia entre estas dos, más que todo, es la formulación de las preguntas, que en una opción son abiertas y en las otras es totalmente cerradas para el testigo. Exacto, esa es una de las diferencias. La otra diferencia es
En el interrogatorio directo no se permiten las preguntas sugestivas y en el contrainterrogatorio se permiten las preguntas sugestivas, ¿verdad? En el otro, que al ser preguntas abiertas, la respuesta va a ser abierta, y en dado caso, en el contrainterrogatorio, al ser pregunta cerrada, la respuesta es cerrada. Básicamente la respuesta va a versar en sí o un no, ¿verdad? Básicamente esas serían tres diferencias torales que encontramos nosotros en relación al interrogatorio directo y contrainterrogatorio o interrogatorio cruzado. Gracias, Lick. De nada, Alex. Pregunto, ¿alguien más tiene alguna duda? Bueno, si no tienen duda, les recuerdo que el día de mañana pues tenemos nuevamente ya el último laboratorio con el cual pues se estará completando la zona de 70 puntos. Ya únicamente pues faltará ver el tema de la asistencia, y ya con eso pues básicamente tendríamos ya abordados los 70 puntos. Ya nos van quedando pues pocas clases, entonces vayan teniendo esto presente, ¿verdad? El día de hoy pues estarán compartiendo estas diapositivas, aunque repito, vimos bastante más de lo que tenemos acá en estas diapositivas, porque pues no toda la información se coloca en las diapositivas. Tener en cuenta pues toda esa situación, porque puede ser objeto de examen. Si no hay más preguntas, el día de hoy pues lo vamos a dejar acá. Vamos a terminar la clase todavía un poco antes del usual para que vayan a descansar. Entonces, si no tienen más preguntas, que pasen una feliz noche y nos miramos el día de mañana. Muchas gracias, Lick. Sí. Gracias, licenciado. Buenas noches, Lick. Feliz noche, licenciado, que descanse. Pues sí.